Hola gente de YouTube, aquí les traigo el Cap 3 de yo reencarnando en High School de XD. Bueno, comencemos con el capítulo. No sabíamos que dado que Momo me había llevado al consejo estudiantil, cuando llegamos Momo había tocado la puerta y del otro lado se escuchó un pase y Momo abrió la puerta y entró y yo detrás de ella. Cuando entré vi a todos los del consejo estudiantil, pero cuando entré todos se me quedaron viendo y Masagi y me sentía raro. Y Sona habló: hola Celdris, toma asiento, y yo asentiría con la cabeza y Sona diría: te presento a los del consejo estudiantil, todos mucho gusto, y yo diría mucho gusto, y Sona diría: Celdris, ¿nos puedes contar cómo es que tienes tanto poder? Y yo diría sí, así que yo le contaría todo acerca de Nanasu no Taizai, y si no han visto el anime se los recomiendo XD. Y Sona y el consejo estudiantil estaban sorprendidos por la historia de Celdris, y Sona diría que si me quería unir al consejo estudiantil, y yo diría sí, así que bajaría mi poder a un demonio de clase baja, para que me pudiera convertir en un demonio bueno, aunque ya lo soy XD, y así que sacaría 16 pares de alas de murciélago. Y todos estaban en shock, y más Sona, y Sona dijo: tienes tanto poder, y yo le diría que sí, así que empezaría a presentarme a todos del consejo estudiantil. Después de hablar con todas hasta el último, que era Sagi, después de mucha plática nos llevamos bien y después todos se fueron a su casa, solo quedando yo y Sona solos. Y Sona me diría: ¿tienes dónde quedarte? Y yo diría que no, así que Sona me había dicho que si quería vivir con ella y yo aceptaría sin ningún problema. En el camino estaría hablando con Sona. Y Sona hablaría y me diría que como era parte del consejo estudiantil que tenía que ir a la preparatoria Kuo, y yo le diría: está bien, y Sona diría: así, y tienes que hacer papeleo. Y yo me había puesto nervioso en mis pensamientos: no quiero hacer papeleo, bueno, me voy a tener que escapar cuando Sona se distraiga en el consejo estudiantil. Y Sona me sacaría de mis pensamientos y me diría: llegamos a yo vería una mansión, y yo le diría a Sona: ¿y tú vives sola? Y Sona me diría: así es, así que entraríamos, y Sona me llevaría a mi habitación y me diría que esa sería mi habitación, y yo le diría que sí. Sona se iría a dormir y yo estaría pensando en qué hacer mañana en la academia Q hasta que me quede dormido. Al día siguiente me había levantado por un vaso de agua cuando veo a Sona haciendo el desayuno, y yo la saludaría: hola Sona, y ya voltearía y me diría: hola Celdris, ¿cómo amaneciste? Y yo le diría: bien, y tú. Ella me diría que también había dormido bien, así que empezamos a desayunar y después de media hora terminamos de desayunar y nos vestimos para la academia Q.